Hola, bienvenido a Visualizador Excel, tu canal donde vas a aprender a hacer gráficos totalmente creativos para poder impactar con los resultados que tú tienes de manera visual. Acuérdate que la visualización de datos es principalmente poder mostrar de una manera gráfica cuáles son los resultados, la comparación, las series de tiempo, en fin, el análisis de tus datos, pero de manera creativa. En este canal vamos a aprender a hacer visualización de datos de manera creativa, de manera que impacte a tu audiencia. Vamos así que a comenzar con este tema. Un semáforo, un gráfico de semáforo es aquel donde se van a mostrar los tres colores de un semáforo normal. Como puedes visualizar en pantalla, un semáforo real tiene este orden de colores. Arriba el rojo, luego el amarillo y luego el verde. Lo que tú no quieres hacer es algo tan feo que ocurre y que está ya predeterminado en Excel. Los gráficos predeterminados en Excel, si bien es cierto, nos han ayudado por mucho tiempo, pero son muy sencillos. Hoy por hoy tú necesitas impactar con un gráfico realmente espectacular para mostrar tus datos de una manera diferente. Lo que tú no quieres hacer es lo que actualmente te muestra Excel. Por ejemplo, voy a poner aquí cualquier valor, ¿ok? Valores como estos, ¿sí? Que son, vamos a suponer que son valores que se han obtenido en el menú inicio, aquí en formato condicional, en conjunto de iconos, tú puedes escoger estas formas, ¿sí? De iconos. Y Excel te va a marcar colores, ¿sí? Amarillo, rojo, verde, según la información. Ahora, esto de aquí, estoy marcando aquí en estas celdas, realmente es muy básico, muy elemental y no llama la atención como lo que podría llamar la atención este gráfico que vamos a aprenderlo hoy paso a paso. Quiero animarte que tú inviertas tu tiempo en aprender estas técnicas. La vida de hoy, la vida profesional, hay mucha gente em, que quiere obviamente desarrollarse bien profesionalmente, pero necesitamos un componente ideal que es la creatividad. Así que hoy quiero enseñarte no solamente a hacer estos gráficos, sino que quiero enseñarte a hacerlos de una manera creativa y principalmente íntegra. Creo que necesitamos mucho aprender esa información, aprender a hacer las cosas de una manera íntegra, aprender a hacer las cosas de una manera que realmente la gente pueda ver que nosotros hacemos un trabajo de excelencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a la ficha insertar, y aquí donde dice ilustraciones, iconos, o donde dice insertar un icono, que es el dibujo de un pajarito con una hoja. Vamos a escribir la palabra semáforo. Cuando escribo la palabra semáforo me aparecen dos opciones. Voy a escoger esta de color negro y coloco la palabra insertar. Voy a moverlo por acá y lo voy a ampliar. Perfecto. Vamos a aprender a hacer esto paso a paso y lo voy a hacer en estas celdas de aquí, ¿sí? Que voy a colocarles un color, perdón, unas líneas ahí para que tú sepas dónde estamos. Ok, entonces voy a indicarte, yo sé que este video tú lo estás viendo y estás tomando notas para hacerlo paso a paso y quiero felicitarte por invertir tu tiempo en mejorar tu vida profesional. Y de esto se trata Visualizador Excel, que tú aprendas paso a paso a hacer gráficos creativos, visualización de datos, que no solamente muestren los datos, pero que lo hagan de manera creativa, que es algo que realmente no todos lo hacen y pero tú vas a aprender a hacerlo y por eso te felicito. Ok, los porcentajes que hemos escogido están en la celda G7 para rojo, G8 para el porcentaje amarillo o G9 para el porcentaje verde. Y el porcentaje alcanzado está en la celda G13. ¿Ok? Vamos a colocar todo en nuestras celdas B7, B8 y B9 inicialmente. ¿Ok? Primero lo que vamos a hacer es vamos a usar la fórmula sí y te voy a explicar paso a paso también eh, algunos trucos de todo que te había dicho. Entonces voy a colocar si el porcentaje alcanzado es menor
a lo determinado de color rojo, entonces quiero que me dé el número 1. Caso contrario, no quiero que me dé absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es, si G13 es menor a G7, es decir, si el porcentaje alcanzado es menor al porcentaje que me determina para rojo, punto y coma, quiero que me dé el número 1. Caso contrario, es decir, punto y coma, dos comillas. Dos comillas significaría que no me aparezca nada. En este caso, el porcentaje alcanzado es del 31%. Como está dentro, es menor al porcentaje que yo determine para que sea el color rojo, pues me va a marcar con el color, con el número 1. ¿De acuerdo? Si yo pondría aquí un número de 4500, si ven que el número 1 desapareció de mi celda B7, esto es porque la función, la fórmula está funcionando correctamente. ¿Ok? Vamos ahora con la celda de que se pinte color amarillo. Voy a colocar igual y voy a usar dos funciones de aquí. La función si anidada con una función y. Entonces voy a colocar si, paréntesis, y también pongo la función y. Entonces lo que me va a permitir hacer esto es anidar dos funciones de Excel. Entonces coloco si, paréntesis, y paréntesis, y aquí va. El porcentaje alcanzado es mayor al porcentaje de color rojo. Punto y coma, es decir, y además, este porcentaje alcanzado es menor al porcentaje establecido de color amarillo. Ahí sí, cierro paréntesis y coloco punto y coma. Entonces, yo quiero que me dé el número 1. Caso contrario o punto y coma, quiero que me dé dos comillas dobles, es decir, no me dé nada. Eso significa dos comillas dobles, que no me aparezca nada. Repito la fórmula, igual si, paréntesis y, paréntesis, G13 es, G13 es, aquí se me ha ido la cosa, ya. Si G13 es mayor a G7, punto y coma, G13 es menor a G8, cierro paréntesis, punto y coma 1, punto y coma 2 corchetes dobles. Y cierro paréntesis. Perfecto. No me aparece nada aquí porque el resultado es del 31%. Voy a cambiar el resultado para que tú puedas ver cómo esto va variando. Vamos a 4580 y vamos a ver que ahora el número 1 me aparece en la siguiente fila de la celda B8, que es donde quiero que aparezca. Perfecto. Y por último, vamos a la celda B9. Y esta va a ser mucho más fácil. Y lo que voy a poner es igual, si, abro paréntesis, el porcentaje alcanzado es mayor al color, a lo establecido como porcentaje color amarillo, ¿sí? Punto y coma, quiero que me dé el número 1. Caso contrario, no quiero que me dé nada. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Es decir, igual si G13 es mayor a G8, punto y coma 1, punto y coma 2, dos corchetes, se me fue la palabra, dos comillas dobles. Y cierro paréntesis. ¿Ok? Igual no aparece nada porque el porcentaje alcanzado está en color amarillo. Si voy a cambiar el resultado, por ejemplo, a 6950, ¿sí? Vemos que el porcentaje alcanzado es del 87% y que obviamente tiene que estar pintado de color amarillo. Hasta ahí, solamente si ya lo ponemos encimita, ya puedes ver cómo van empezando a, a dar forma nuestro gráfico de visualizador Excel. Me gusta enseñarte esto paso a paso para que tú puedas hacer un gráfico de manera correcta. Ok, ahora quiero explicarte cómo vamos a poder hacer esto y ahora vamos a aprender lo que se llaman formatos condicionales. Ok, voy a poner este formato, voy a ir en este número, ¿sí? Acuérdense que en un semáforo real, en la vida real, el color verde está en la parte de abajo. Ok, entonces vamos a ir marcando esta celda, la celda B9,
vamos a ir a formato condicional, donde dice nueva regla. Y vamos a aprender esto. En la segunda opción donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, vamos a poner aquí valor de la celda, vamos a poner donde dice igual a y vamos a poner el número 1. Aquí abajo donde dice vista previa sin formato establecido, al lado dice formato, vamos a dar a clic donde dice formato, luego en relleno y vamos a escoger un color verde. Listo. Ponemos aceptar y puedes poner aceptar aquí y listo, se va a pintar de color verde. Perfecto. Ahora vamos a la celda de acá arriba. ¿Qué tal si nosotros cambiamos de el resultado? Vamos a ponernos un valor de 3800 para que se marque el color amarillo. Aquí vamos a poner en la celda B8, vamos a poner formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y vamos a hacer lo mismo. Valor de la celda igual a 1 y vamos a poner ahora el formato de relleno de color amarillo. Ponemos aceptar y listo. Mira. Y por último vamos a hacer lo mismo con la celda B7 que es la que nos va a dar el color rojo. Lo mismo. Formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, valor de la celda igual a 1 y formato de relleno color rojo. No te vayas porque todavía hay muchas cosas que vas a aprender. Tal vez hasta aquí parezca que ya está todo, pero vamos a verlo finalmente cómo queda todo. Vas a aprender algunas cosas más. Si cambio el resultado, por ejemplo, a $1000, vamos a ver que ya se prende una celda de color rojo. Si cambio el resultado a 4500, se va a prender el amarillo. Y si coloco el resultado a, por ejemplo, 7520, se va a prender el color rojo. Claro, lo único que vamos a hacer luego es ponerle esto aquí arriba, pero todavía hay muchas cosas que aprender. De estas cosas que tenemos que aprender están que, por ejemplo, todavía me está apareciendo a mí el color, perdón, el número 1 en cada una de las celdas. Así que vamos a poderlo quitar esto. Lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar estas tres celdas de los resultados y voy a poner control 1. Con esto se me abre un formato de celdas. Otra opción es ir al menú inicio y aquí donde dice número hay una flechita hacia abajo. Pongo aquí formato de número. ¿Ok? Vamos a personalizada y aquí en tipo voy a escribir 3 veces el punto y coma. Eso significa que para valores positivos, negativos o ceros, yo quiero que simplemente Excel no me muestre nada. El valor va a permanecer ahí, pero visualmente no me va a aparecer nada. Coloco aceptar y listo. Ya no aparecen los números, así que si yo pongo aquí un valor de 600, mira, se pinta la celda, pero no se me muestra el número 1. Si coloco aquí un valor de 4560, se va pintando la celda. Hasta aquí vamos muy bien, estamos avanzando de maravilla. Quédate hasta el final, ya vas a ver algunas cosas nuevas. Estoy seguro que muchas cosas son totalmente nuevas para ti que vamos a ir aprendiendo. Ok, luego vamos a quitar estos colores, estos márgenes. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer también es vamos a poner los valores. Ok, así que bueno, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Sí, lo hago un poco más pequeño porque hay un espacio, como tú puedes ver, entre el rectángulo principal del semáforo y donde empiezan a aparecer eh, el semáforo del lado del costado derecho. Así que tengo que dejar un espacio. Listo. Entonces aquí voy a poner exactamente la fórmula igual sí para poder aparecer los resultados. Acuérdate que los valores que están aquí es el número 1 en cada una de las celdas B7, B8 y B9. Lo único que voy a hacer es que si yo coloco el número, lo que quiero es una fórmula que me diga sí.
me aparece el número uno, quiero que me dé este resultado. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a poner igual si, abro paréntesis, el valor de esta celda es igual a uno, entonces quiero que me dé el resultado. Caso contrario, no quiero que me dé nada. Coloco si, abro paréntesis, B7 igual a uno, punto y coma, G12, punto y coma, y dos, se me está yendo esta palabra, dos comillas dobles y cierro paréntesis. ¿Ok? Mire, no me aparece nada porque el porcentaje alcanzado es de color amarillo. Si yo coloco aquí un porcentaje que me dé el porcentaje amarillo, perdón, rojo lo que estoy trabajando, se me va a marcar el color rojo y ahora el valor. Hasta aquí estamos avanzando de maravilla y vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esto para las celdas de abajo. Am, pero aquí voy a hacer esto. Voy a poner la celda G12, lo voy a poner con el signo de número antes de la G y antes del 12. Esto puedes hacerlo con eh, la tecla F4 o fin F4 dependiendo del teclado de tu computador. Listo, ahora sí, lo que puedo hacer es copiar la celda hacia abajo y listo. Entonces, si el porcentaje ha cambiado, mira, se va a pintar el color de la celda en color verde y en la columna D el valor. Entonces, esto está saliendo de maravilla. Ahora, estos valores de aquí los voy a centrar, los voy a alinear hacia la izquierda y ahora viene también un poquito de magia. Voy a poner, vamos a comenzar con este color que está aquí. Voy a colocar otro formato condicional, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí es que quiero darle una escala de color. Entonces voy a colocar nueva regla y voy a poner aquí este que dice aplicar formato únicamente a las celdas. ¿Dónde estás? Utilice una fórmula que te determine las celdas para aplicar el formato. ¿Ok? Entonces lo que voy a poner aquí es voy a utilizar una fórmula para formato condicional. Lo que son formatos condicionales es parte de una certificación de Excel avanzado. Así que si tú estás aprendiendo esto, estás aprendiendo ya Excel avanzado. Haciéndote un paréntesis respecto a esto, hay cosas espectaculares que Microsoft te puede dar como una certificación en Excel avanzado y tú a lo mejor no sabes si tu nivel es básico, es intermedio, es avanzado. Aprender formatos condicionales es parte del pensum de Excel avanzado, así que lo que estás aprendiendo aquí es fantástico, es parte de tu formación profesional. Recuerda que hay muchos gráficos de visualización de datos que son realmente bastante simples, un poco creativos, por lo que estás aprendiendo aquí, realmente le va a volar la cabeza a cualquier audiencia que vea tus datos. Así que tenemos, sigue aprendiendo. Listo, entonces en nueva regla de formato vamos a poner donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y voy a poner igual, quiero que decir, si esta celda de aquí, si la B1 es igual al número uno, eso ahí quiero que me dé un resultado. ¿Sí? A esta celda de aquí, a la B9, lo que vamos a hacer, voy a quitarle los signos de números para que vean. Igual B9 es igual a uno y ahí voy a aplicar este formato, ¿sí? Pero vamos a ir donde dice efectos de relleno y vamos a poner aquí, epa, a ver, donde dice efectos de relleno, sí. Vamos a poner a dos colores. Voy a escoger el color verde, ¿sí? Y quiero que me dé este estilo de sombreado vertical, de manera que el color verde se vaya desvaneciendo, porque así es un semáforo en la vida real. Si ves que cada detalle cuenta para que esto sea excelente, que te quede de maravilla,
Y quiero hacerlo como un difuminado, así que coloco aceptar, aceptar y aceptar. Mira cómo ahora tu celda se está pintando con el valor y el color verde difuminado. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la celda de arriba. Vamos a poner formato condicional, nueva regla, utilizar una fórmula. Voy a poner aquí igual si B8, mejor lo voy a escribir, si B8 es igual a 1 y en vista previa voy a poner el formato de relleno con efectos de relleno a dos colores. El color número 2 lo voy a poner de color amarillo con estilo sombreado vertical que inicie hacia la izquierda el color amarillo y luego se vaya difuminando el color blanco. Perfecto, pongo aceptar. Con esto vamos viendo que si pongo un resultado, eh, por ejemplo, de 3500, mira, ya se va viendo el resultado. Y voy a hacer exactamente lo mismo para la celda de acá. Formato condicional, nueva regla, utilizar una fórmula, voy a colocar lo mismo. Igual la celda B7 es igual a 1 y esto quiero que me vaya marcando el relleno, efectos de relleno a dos colores en estilo vertical donde a la izquierda se muestre el color y poco a poco se vaya desvaneciendo. Pongo aceptar y listo, tenemos aquí ya nuestro semáforo listo para poder ser usado. Voy a simplemente marcar estas celdas de 7, de 8, de 9. Voy a poner el color negro y lo que voy a hacer es, ahora voy a hacer un poco más pequeña la columna B. Voy a quitar estos colores de aquí, estos márgenes de aquí. Voy a poner sin borde y voy a pegar mi semáforo que he sacado para acá. Coméntame, me gustaría que puedas comentar en valga la redundancia, comentar en los comentarios si habías visto este gráfico y me gustaría también que tú puedas eh, indicarnos si es que te gustaría aprender algún otro tipo de gráfico. En Visualizador Excel tenemos más de 250 gráficos que tú vas a aprender. Mira, hasta aquí tenemos ya el gráfico. Creo que he avanzado bastantísimo. Simplemente tienes que empezar a em, colocarlo de manera que esto te quepe bien. Quiero volver acá a la portada donde habíamos visto inicialmente el gráfico que quedé en enseñarte paso a paso y te lo estoy enseñando. Mira, si tú ves, por ejemplo, yo tengo filas insertadas más pequeñas una entre otra, ¿sí? Entonces, esto es lo que vas a tener que hacer para que los valores salgan de manera perfecta, ¿sí? Desde la parte superior del semáforo, si ves que aquí en los costados sale de manera perfecta, entonces, epa, tú vas a tener que hacer esto exactamente para que el número salga perfectamente y no se extrapole como está acá. Yo ahorita te he enseñado lo básico, la estructura, pero el tamaño de estas filas de aquí que yo he creado depende mucho del tamaño de este semáforo que he insertado. Entonces esto te toca a ti un poco ir insertando filas hasta que te quepa perfectamente. Muchas gracias por suscribirte a Visualizador Excel. Nos vemos en el próximo video. Chao.